Sí, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo foro Conversaciones Más Cerca, organizado por Brando Comunicación con la colaboración de Caja Rural de Navarra. En este sexto encuentro virtual sobre comunicación vamos a tratar un tema de gran relevancia para las empresas, como es la importancia de la medición de la reputación corporativa y la generación de valor a través de los activos intangibles, como pueden ser el propósito o el valor de la marca. Soy Ruth Calvo, consultora de Brandoc, y junto con mi compañera Irene Arrondo, también consultora de Brandoc, vamos a conducir esta conversación. Irene, buenos días. Buenos días y gracias por acompañarnos. Nos gustaría recordar para nuestros ponentes, invitados e invitadas, que Conversaciones Más Cerca es una iniciativa impulsada por Brandoc con el respaldo de Caja Rural de Navarra, con el objetivo de poner en valor el poder de la buena comunicación en cualquier ámbito. Comenzamos esta iniciativa en mayo de 2020 con entrevistas a profesionales de distintos sectores para ahondar sobre esta cuestión y decidimos dar un paso más con estos foros Conversaciones Más Cerca, encuentros para seguir charlando sobre comunicación en otro formato y poder compartir experiencias, mostrar diferentes puntos de vista y, en definitiva, aprender. Hoy nos acompañan dos expertos en medición, en reputación y en gestión de activos intangibles. Sebastián Cebrián va a cumplir 2 años como director general de Villafañe Asociados, una de las consultoras más importantes en el ámbito de la generación de valor a través de la evaluación y la gestión de la reputación y otros intangibles empresariales. Además, conoce bien el ámbito de la comunicación corporativa, puesto que entre 2009 y 2019 fue director general de DIRCOM, la asociación que agrupa a más de 1.100 directivos de comunicación y consultores. Buenos días, Sebastián. Hola, muy buenos días. Encantado de saludaros. Ángel Ayuza es CEO de Corporate Excellence Center for Reputation Leadership, una fundación empresarial o un think tank creado por grandes empresas con un objetivo claro: profesionalizar la gestión integrada de los intangibles como recursos estratégicos que guían y construyen valor para las empresas. Y en Corporate Excellence miran muy alto. En su web afirman: soñamos con que las organizaciones mejoren el mundo gracias a la gestión excelente de sus intangibles. Un objetivo ambicioso, sin duda. Buenos días, Ángel. Buenos días. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo este lugar tan interesante. Muchas gracias a ti. Durante la próxima hora vamos a conversar de reputación, de propósito, de cultura corporativa, de valor de marca, de activos intangibles y de medición. Y tendremos también ocasión de que Ángel y Sebastián respondan a las preguntas y comentarios que nos hagan las personas asistentes, a quien damos ya la bienvenida. Os recordamos que podéis ir dejando vuestras preguntas escritas en el chat y a partir de las 10 iremos dando paso alternativamente a quienes queráis intervenir. De hecho, os animamos a que lo hagáis para crear un espacio de diálogo interesante para todos y todas. Vamos a empezar con un breve diagnóstico, con una foto de la realidad en España acerca del conocimiento y valoración de los activos intangibles en las empresas. Ángel, empezamos contigo. Según tu experiencia, ¿son conscientes las personas que dirigen empresas de cuál es la importancia que realmente tienen los activos intangibles? ¿Cuál es tu diagnóstico? Muy bien, respuesta rotunda. De hecho, el propio nacimiento de Corporate Excellence Center for Reputation Leadership, que es un centro de aceleración del conocimiento, de innovación y de formación, es una iniciativa empresarial que nace hace 19 años con la creación de una asociación que se llamó el Foro de Reputación Corporativa, también una iniciativa empresarial. Y como fundación llevamos 10 años. 24 empresas que representan una buena parte de la economía española y también latinoamericana se unen juntas porque toman conciencia de la urgencia que tiene el gestionar los activos y recursos intangibles en una economía en la que podemos decir que estamos precisamente en la economía de la reputación y de los intangibles. Simplemente un dato: 55.000 empresas que cotizan en bolsa en todo el mundo. Miramos la composición del valor y nos damos cuenta de que la mitad del valor y también del riesgo reside en sus intangibles. Por lo tanto, es impensable llegar a buen puerto en la economía de los intangibles sin una gestión excelente de la marca, la comunicación, la reputación, la sostenibilidad y el capital social y relacional que construimos con nuestros grupos de interés. Sebastián, ¿cuál es para ti la realidad de las empresas en España en este sentido? ¿Se conocen los activos intangibles? ¿Se gestionan y se miden de forma óptima? Bueno, lo cierto es que cada vez se conocen más, pero queda mucho camino por recorrer, en tanto en cuanto
hay un punto de inflexión que tiene que ver precisamente con que los grandes fondos, los propietarios de las organizaciones, empiezan a exigir a las compañías en las que participan normativas o un alineamiento con lo que tiene que ver con la sostenibilidad, con el propio propósito social, con el cambio climático. Lo de propósito no es una palabra vacía, no es un flatus vocis como aseguraban los romanos, ¿no? Sino que el propio Larry Fink, el CEO de BlackRock, la mayor gestora de fondos del mundo, pues ha asegurado de una forma asertiva que aquellas empresas que no tengan propósito no tendrán futuro y que incluso el COVID-19, esta crisis económica, social, a todos los niveles, sanitaria, pues ha hecho que las empresas que no tenían propósito lo encontraran, ¿no? Y esto es lo que asegura BlackRock. O sea, que son los propietarios, ¿no? Los accionistas, los que realmente están presentes en compañías de todo el mundo, los que están incidiendo en ese tema. No es un hecho aislado, hay una gran tendencia, una inercia. La Business Roundtable, que aglutina a las mayores multinacionales norteamericanas, pues ya acuñó hace más de año y medio el concepto multi-stakeholder, ¿no? Que las empresas no pueden gestionarse mirando solamente en los shareholders, en los accionistas, sino que en un planteamiento 360 grados, ¿no? El mayor fondo de inversión en Europa, el fondo noruego, ¿no?, está obligando a todas las compañías en las que tiene presencia a que presenten en sus juntas de accionistas pues, las memorias de sostenibilidad y un reporte estructurado de todo lo que se está haciendo. Con lo cual, desde luego, el ámbito de los intangibles, todo aquello asociado al propósito de las organizaciones, al valor añadido que va más allá de lo que es la propia actividad comercial o del propio negocio, empieza a ser una parte core. Pero bueno, yo creo que luego iremos hablando sobre ello. Si es una parte core, pues evidentemente tendrá que tratarse como tal. Me refiero a que aquello que no puede medirse no puede mejorar, ¿no? Y de eso también sé que vamos a hablar, con lo cual, bueno, pues vamos avanzando y vamos comentando. Si me permites, Irene, me gustaría elaborar sobre lo que acaba de decir Sebastián. Estoy totalmente de acuerdo con lo que nos ha dicho. No son solo las empresas las que toman conciencia, son también los inversores, son los reguladores, son los propios ciudadanos que cada día se ven menos como consumidores y más como ciudadanos empoderados. Entonces, ¿cuál es el reto? Si todos somos conscientes de la importancia que tienen los intangibles. Y ahí está la razón de ser de nuestra propia organización. Es que cuando preguntamos a los empresarios en todo el mundo, el 80% está de acuerdo con que vivimos en la economía de los intangibles. Pero ¿qué nos dicen cuando les preguntamos si están preparados para gestionarlo? Pues solo un 20% nos dice que están preparados. Entonces, ¿el reto cuál es? El reto es ayudar en formación, en investigación, en herramientas de medición, precisamente para que todos los empresarios, con independencia del lugar en que residan, del tamaño de su empresa o del sector de actividad, tengan las herramientas suficientes para poder gestionar de forma excelente estos intangibles. Por eso, para acercarnos precisamente a la comunidad de Navarra, hace unos años creamos una plataforma para ayudar a los empresarios que se llama Core Reputation. Lo hicimos pues, en colaboración con la Universidad de Navarra, con la Fundación Navarra para la Excelencia, con una consultora que se llama Crea Talent. Entonces, este esfuerzo que realizamos desde Corporate Excellence para ayudar a todos los empresarios en todos los países de habla hispana, pues tiene un ejemplo también cercano a nuestra audiencia en Pamplona. Por lo tanto, el reto no está en comprender la importancia de los intangibles. Como ha dicho Sebastián, hay datos, hay movimientos empresariales en todo el mundo que han tomado conciencia de que el futuro pasa por pensar que el rol de la empresa es un rol en un entramado social en el que la creación de valor para todos los grupos de interés es la clave y en el que la creación de valor a largo plazo es la visión que debe ser compartida. En eso estamos de acuerdo. Lo que nosotros queremos hacer es construir herramientas que nos permitan hacerlo en la práctica. De hecho, diré que tenemos a Sebastián con nosotros y también a otra consultora que se llama The RepTrack Company para formar en la elaboración de planes de reputación
Vamos a hacer un bootcamp de 3 días, los días 14 a 16 de junio. Es decir, se trata de aterrizar en la práctica herramientas, conocimiento para ayudar a las empresas precisamente a esto, a gestionar de forma excelente y ordenada su marca, su reputación, su comunicación y, por supuesto, sus sistemas de medición. Bueno, es importante ver que estamos en el camino, ¿no? O sea, que las empresas quieren mirar hacia otro lado y que tienen ganas de formarse y de seguir avanzando en ese sentido, ¿no? Antes comentaba Sebastián, casi me pisas la pregunta que te iba a hacer ahora, ¿no? Porque está claro que estamos todos de acuerdo con la frase en que lo que no se puede medir no se puede mejorar, atribuida al físico matemático Lord Kelvin. Por tanto, Sebastián, ¿cómo se mide algo que aparentemente no puede medirse como es un activo intangible? Bueno, pues asumiendo una premisa, que es que la reputación puede y debe medirse, ¿no? Entonces yo creo que eso ya desmonta cualquier ámbito contrario a que, como es un intangible, pues es difícil entender que pueda ser un driver de negocio, ¿no? Nosotros en Villafañe Asociados reivindicamos siempre que la reputación debe entenderse como un driver de negocio, pero para eso es imprescindible medirla. O sea, tú no puedes mejorar o tú no puedes presentar en un comité de dirección un planteamiento que no esté sustentado en métricas. Y precisamente son diversas las organizaciones, las compañías, las consultoras que están trabajando de una forma estructurada, organizada y dirigida a poder medir la reputación. A tal efecto, hablamos de indicadores, es decir, lo que se debe y se puede hacer es definir escenarios que nos permitan medir la reputación con indicadores. Y ahí, pues por poner un somero ejemplo, ¿no? Decir, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo bajamos al terreno? Si nosotros como organización tenemos claro quiénes son nuestros grupos de interés, si nosotros como organización tenemos claro que eso hay que trabajarlo también, hay un trabajo pormenorizado, no es un planteamiento de lo que vea el director de comunicación o ni siquiera de lo que piense el CEO, es un trabajo muy estructurado y científico, si me permitís el término. Si tenemos claro también cuáles son los objetivos de reputación, pues es seguro y posible encontrar KPIs o encontrar indicadores que te permiten percibir o ver cómo está evolucionando la percepción que tiene cada grupo de interés para cada uno de tus objetivos reputacionales. Esos KPIs muchas veces están en las organizaciones grandes y medias están en todas. En las pequeñas quizá adolecen de algunos de esos indicadores, pero se pueden crear, se pueden buscar, se pueden identificar. Y estamos hablando de indicadores externos o internos, ¿no? Y a partir de ahí abrimos un mundo que convierte realmente o que permite el gestionar y medir la reputación con indicadores de negocio, y a partir de ahí empoderar, si me permitís, también a las áreas corporativas de comunicación, de marketing, para que se presenten en los comités de dirección, mirando de tú a tú al director financiero, al director de operaciones, al director de marketing o al director de logística, porque se va con indicadores que te permiten priorizar, identificar dónde están las urgencias de la organización, anticipar riesgos reputacionales, racionalizar el presupuesto corporativo. Es que todo esto es una inversión, es una grandísima inversión, porque cuando tú tienes claro una visión empírica de la situación asociada a la reputación, tú puedes gestionar adecuadamente un presupuesto corporativo en base a prioridades, en base a stakeholders, en base a objetivos, y eso racionaliza, te permite realmente tomar decisiones no en base a la intuición. Yo, y para no abrumar a nivel de tiempo, yo creo que los máximos responsables corporativos que no trabajen la reputación con indicadores o con metodologías o herramientas ya accesibles a todos, creo que juegan una clarísima desventaja, porque realmente ya no se pueden tomar decisiones en un entorno VUCA en base a la intuición o en base a la interpretación de algunos datos. Tienes que tener herramientas y metodologías muy potentes, muy estructuradas, que te permitan realmente gestionar de una forma adecuada la reputación de las organizaciones. Uno de los problemas que habéis detectado en Corporate Excellence es el gap entre la formación que tienen las personas que componen los comités de dirección y lo que necesitan las empresas hoy. Ángel, ¿quiénes son o quiénes deberían ser las personas que se encarguen de la gestión de los intangibles? ¿Qué habilidades deben tener? Este es un hecho urgente. Cuando tomamos conciencia de la importancia que tienen los intangibles, inmediatamente pensamos en un perfil profesional que sea capaz de gestionarlo de forma excelente. Por poneros un ejemplo, cuando vamos nosotros, empresas, a un cazatalentos,
Decimos, necesitamos a una persona que sea capaz de gestionar de forma integrada la comunicación, la marca corporativa, el propósito, la sostenibilidad, la reputación y el riesgo reputacional. ¿Qué nos dice el cazatalentos? Pues que ese perfil profesional es escaso. ¿Qué es escaso? Porque básicamente los esfuerzos de formación que han realizado las escuelas de negocios en general y las entidades e instituciones académicas han ido, en general, digo, un paso por detrás de las necesidades empresariales. Es decir, que no todos han tomado conciencia de la necesidad de formar en las funciones que son hoy clave. De hecho, si miramos la manera de formar a las direcciones generales en las escuelas de negocios en todo el mundo, nos damos cuenta de que todavía hoy las funciones que más peso tienen en esos programas de formación son aquellas que eran relevantes para un mundo que ya no existe. Y sin embargo, no están formando a estos profesionales en ese 50% como media de la creación de valor y del riesgo. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que desde aquí hemos siempre impulsado la formación o hemos creado formación propia. Cuando hemos visto que no podíamos acudir a ningún programa existente, pues ¿qué hemos hecho nosotros, que somos empresas? Pues básicamente hemos creado nuestros propios programas de formación. Por poner un ejemplo, llevamos 9 años con ESADE Business School, en un programa que se llama The Global Chief Communication Officer, la gestión estratégica de la marca, la reputación y la comunicación. ¿Por qué hicimos esto? Pues porque era absolutamente urgente tener a personas que pudieran afrontar la gestión integrada de estos intangibles. ¿Por qué seguimos haciendo formación específica en reputación, como la que he mencionado, que vamos a hacer con Sebastián dentro de un par de meses? Pues porque necesitamos urgentemente las empresas y las instituciones a personas que sean capaces de gestionar estos intangibles. ¿Esto a qué nos lleva? Pues a que afortunadamente nos invitaron a formar parte del comité directivo de la Global Alliance for Public Relations and Communication Management, que es la federación de asociaciones de directores y directoras de comunicación y relaciones públicas en el mundo. Son cerca de 300.000 profesionales en todo el mundo que se dedican precisamente a la gestión de la mayoría de los intangibles. Entonces, ¿qué hemos hecho con este encargo de la Global Alliance? Pues hemos asumido el rol de investigación para la Global Alliance y hemos trabajado durante 2 años para presentar en todo el mundo el modelo de futuro de la gestión integrada de los intangibles, al que llamamos Global PR and Communication Model. Es una propuesta después de haber consultado a 1.410 personas en 47 países, profesionales de la comunicación y la gestión de intangibles, junto con toda la experiencia y la investigación acumulada por nuestro think tank, y con ello hemos propuesto este modelo que son building blocks, que son una manera muy práctica de aterrizar la gestión integrada de estos intangibles. Y hablando de las capacidades, pues con la propia Global Alliance desarrolló hace algunos años un análisis internacional sobre cuáles eran las capacidades que deben de tener los gestores de intangibles, que se llama el Global Capabilities Framework, que identifica 11 capacidades clave. Entonces nosotros lo que hemos hecho es nuestro modelo de gestión integrada de los intangibles lo hemos conectado con las 11 capacidades. Y estas 11 capacidades tienen que ver, entre otras cosas, no las voy a enumerar, pero tienen que ver con la capacidad de estos líderes que están al frente de la gestión de intangibles de ser el interfaz entre la organización y las expectativas que tienen los grupos de interés. Es decir, las habilidades de escucha, las habilidades de medición, de inteligencia contextual, de ser capaces de leer y entender ese contexto social, es lo que permite a las organizaciones hoy, gracias a sus directores de comunicación corporativa, conectarse con esas expectativas para identificar oportunidades y para prevenir los riesgos reputacionales. Por lo tanto, el camino está hecho. Tenemos un modelo que pretende ser un estándar mundial. Tenemos las herramientas de medición, como bien ha dicho Sebastián, no hay excusa para no medir.
El año pasado presentamos las jornadas de innovación en métricas, en las que también estuvo Sebastián, 25 modelos de medición que se han desarrollado en los últimos años relacionados con la marca, la reputación, la comunicación y el propósito. 25 modelos de medición para cada uno de estos grandes intangibles. No hay excusa. Los modelos están ahí, el conocimiento está y el reto está en difundirlo y hacerlo llegar a todo el tejido empresarial en el mundo. En Brandoc sabemos, bueno, por todo esto que estás comentando, Ángel, que la comunicación corporativa es fundamental para mejorar la reputación de las empresas, nos lo estás contando, y para posicionarlas adecuadamente ante sus grupos de interés. A mí, Sebastián, me gustaría preguntarte qué papel tiene o puede llegar a tener la comunicación corporativa en una gestión adecuada de los activos intangibles. ¿Cómo debe articularse? Bueno, yo aquí querría incluso ser provocador premeditadamente, porque, fijaos, comunicación, el término comunicación como tal, y comentabas en la introducción que había dirigido la Asociación de Directores de Comunicación, había tenido esa fortuna durante casi una década. El término comunicación quizás se queda pequeño para lo que es la responsabilidad del actual gestor de los intangibles y del actual gestor corporativo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Si entendemos comunicación como un planteamiento de trasladar el mensaje de la forma adecuada, por el canal adecuado, al interlocutor adecuado, en fin, un planteamiento moderno de la comunicación, de verdad que se queda corto para lo que es la gestión integral de la reputación, que es un paso que va más allá de la propia comunicación. Entendido como que el responsable de comunicación debe tener primero claro quiénes son los stakeholders de su compañía. Debe tener clarísimo cuál es el ADN de esa organización. Debe tener esa escucha activa para entender cómo se está percibiendo. Tiene que identificar clarísimamente los gaps entre la realidad y el reconocimiento que se está haciendo de esa organización. A tal efecto, eso le permitirá, entonces sí, definir o identificar los gaps para definir planes de acción ad hoc, dirigidos por stakeholder y por objetivo. Escoger el canal adecuado y medir qué está pasando con su expertise, con su desempeño, con su desarrollo. Poder medir, elevar al comité de dirección planteamientos empíricos sustentados en métricas. Estamos hablando de un alto directivo. Estamos hablando del gestor de la reputación corporativa. Estamos hablando de algo más que comunicación, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante partir sin rasgarnos las vestiduras con respecto a que es verdad, en función de la dimensión de la compañía, porque aquí también pequeños empresarios y representantes de pymes, al final estamos hablando de una figura integral, donde se llamará o en su tarjeta pondrá director de comunicación y marketing y reputación. Recientemente un colega ha sido fichado por una compañía tecnológica muy importante y ha puesto director de intangibles, o sea que las denominaciones además son heterogéneas, posiblemente, lamentablemente, ¿no? Porque sería bueno el unificar el criterio, que al final estamos hablando del Chief Reputation Officer, del director de reputación, del director corporativo, ¿no? Pero en cualquier caso, claro que es un ámbito crucial, pero que no nos engañemos por respecto a lo que son los acrónimos o las definiciones. Estamos hablando de un puesto de dirección, Ángel también lo ha comentado hace muy poco, ¿no? Que como directivo necesita una formación ad hoc específica, y en ese sentido Corporate Excellence es sin duda uno de los referentes en materia formativa en reputación, porque está en su ADN fundacional, en el propio core, en la propia razón de ser. Pero sí, debemos trabajar en definir ese perfil competencial asociado a un alto directivo que gestiona los intangibles de la organización, que lo debe gestionar con mediciones estructuradas, que debe reportar al comité de dirección con datos empíricos y que debe demostrar realmente que si es un alto directivo como tal, debe aportar valor al desarrollo del negocio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un planteamiento de open mind, de romper, bueno, esto es que es de grandes compañías o de grandes organizaciones, o esto es un tema que, bueno, que al final con el marketing es suficiente. No, es imprescindible. Es imprescindible en el sentido de que cuando empezamos a trabajar bajo este tipo de planteamientos, cambia todo, porque la información que se obtiene, la claridad que tienes con respecto a lo que son los riesgos reputacionales, a las prioridades, a la racionalización del presupuesto corporativo, etcétera, etcétera, redimensiona la organización, la redimensiona por completo, ¿no? Y eso está demostrado. Lo que pasa que también lo ha comentado Ángel, ¿no? Solo el 20% de las corporaciones están trabajando de una forma
organizada o están preparadas para estos desafíos, pero afortunadamente va creciendo la importancia en el tema, no porque, comentaba Ruth, no, bueno, las empresas se están dando cuenta, no, se lo están demandando sus grupos de interés, empezando por la sociedad en general. La sociedad en general tiene el foco visto en las empresas y el COVID todavía ha agrandado más ese foco para exigirles un buen gobierno, unas buenas prácticas, un compromiso, no solamente con sus stakeholders, o sea, con sus accionistas, sino con la sociedad en general, por supuesto, con los medios, con los proveedores, ese es el planteamiento 360 grados. Con lo cual, es que los datos son abrumadores. Lo que hay que hacer es ponerse a trabajar en esta línea, porque cambia todo. Es siempre una inversión. Y se puede demostrar porque se puede medir para ver ese aliado. Con lo cual, director de comunicación sí, pero no nos obsesionemos con que el director de comunicación como tal, entendido como acrónimo, sea el que deba hacerlo, sino pensemos en ese perfil competencial, en ese Chief Reputation Officer, en ese director corporativo que gestiona de forma integral la reputación de su organización, donde la comunicación es una parte clave, crucial, pero no es por defecto el gran paraguas de lo que significaría la gestión de la reputación integral de cualquier organización. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, Ángel, antes de formularte la siguiente pregunta, quería recordaros a todos los participantes en este foro que podéis ir dejando vuestras preguntas en nuestro chat, ¿vale? Y ahora sí paso a hacerte la siguiente pregunta, Ángel. Ángel, en los 10 años al frente de Corporate Excellence, ¿has visto de qué manera ha evolucionado la importancia que las empresas han dado a los activos intangibles? Volviendo al sueño que mencionábamos al principio, ¿están mejorando el mundo, las organizaciones, gracias a la gestión de los intangibles? ¿Dónde están las áreas de mejora? ¿Y cuál es el camino que queda por recorrer? Bueno, pues en primer lugar, como siempre, haciendo referencia a investigación. Sabéis que desde hace 21 años Edelman publica y difunde de forma gratuita y generosa una investigación sobre la generación de confianza, el barómetro de confianza, 21 años. A lo largo de estos 21 años ha medido la confianza que generan algunas instituciones, las empresas, las ONGs, los gobiernos y los medios de comunicación. Pues bien, este año, por primera vez, quien encabeza el ranking de generación de confianza son las empresas. Habían sido las ONGs durante todos estos años. A la cola hemos tenido a los gobiernos, en la mayoría de los países, y a los medios de comunicación. ¿Esto qué significa? Pues significa que las empresas son percibidas por la sociedad como un agente indispensable para la resolución de los problemas a los que nos enfrentamos en todo el mundo. Probablemente la experiencia del comportamiento de las empresas durante la pandemia ha sido uno de los elementos clave para que los ciudadanos en el mundo tomaran conciencia de que la solución viene de la mano de las alianzas y de la colaboración entre empresas y agentes sociales, también gobiernos. Entonces, esta posición es una ventana de oportunidad para las empresas que lo han entendido. De hecho, nosotros mismos en Corporate Excellence pusimos en marcha una investigación el año pasado, durante este año, para averiguar qué estaba ocurriendo con las empresas durante la pandemia, cuáles eran sus comportamientos, cómo eran percibidas, y lo hicimos con el objetivo de aprender para el futuro post-pandemia, es decir, cómo deberíamos de diseñar, si queréis, la empresa con futuro. Es así como llamamos a este proyecto y que compartimos, como siempre hacemos, de forma gratuita en nuestro site y en nuestro centro de conocimiento. Pues esa empresa con futuro es una empresa en cuyo modelo tenemos en el centro, como no puede ser de otra manera, un propósito plenamente consciente del compromiso con la sostenibilidad, tanto en el ámbito social como en el ámbito medioambiental y en el ético y en el de buen gobierno. Ese propósito está ahí en el centro, y lo que hemos visto en esta investigación que hemos realizado con la colaboración de una consultora especializada que se llama Kirishu, lo que hemos visto es que las empresas que habían definido y activado su propósito han evolucionado y han gestionado su devenir durante la pandemia de una manera mucho mejor que las empresas que no lo habían hecho. Son capaces o han sido capaces de tener respuestas ágiles, de aplanar los modelos jerárquicos de toma de decisiones, de empoderar a sus empleados, de salir adelante tomando las decisiones más adecuadas, las que respondían a las expectativas y demandas de sus diferentes grupos de interés. Entonces, en este modelo de empresa con futuro,
¿A quién necesitamos? Necesitamos al gestor. Entonces el gestor, y podemos llamar como queráis, ¿no? Director de comunicación, etcétera, todos estos nombres que han surgido, lo importante no es el nombre, lo importante es tener bien claro cuáles son los intangibles clave que han de gestionar de forma integral. Y en el centro está el propósito. Pero un propósito no definido como un ejercicio de comunicación. Yo defino mi propósito para mis grupos de interés. Eso es un ejercicio top-down que finalmente no tiene ninguna repercusión en la capacidad de transformación que debe tener un propósito y en la capacidad de generar conductas favorables, ¿no? Y comportamientos favorables por parte de todos. Un propósito se define con tus grupos de interés, no para ellos. Si lo defines con ellos, lo que construye es un sistema de creencias compartidas enormemente potente y que hace que, como ha dicho bien antes Sebastián, que la comunicación sea un elemento fundamental, pero no cualquier comunicación, sino la comunicación que nace desde dentro hacia afuera, haciendo que otros quieran hablar de ti como organización, empezando por tus propios empleados, por tus clientes, por tus accionistas, por tus proveedores. Pues bien, nada de eso se puede conseguir si no has definido ese propósito, esa razón de ser con ellos, no para ellos. Por lo tanto, el propósito es uno de los elementos fundamentales. La investigación que realizamos para la Global Alliance nos dice que aquellos profesionales que han ayudado a su empresa a establecer la metodología adecuada para definir y activar el propósito son los profesionales que llegan al comité de dirección por el reconocimiento del impacto que ha tenido este ejercicio en toda la organización. Los CEOs, los directores generales, necesitan a especialistas precisamente para esto, para definir y activar el propósito. En segundo lugar, dar vida a un propósito, y es la segunda función más importante para gestionar de manera integrada, para definir el propósito, para activarlo. ¿Cómo lo activas? Pues a través de la cultura, de los valores y los comportamientos de la gente y a través de la marca corporativa en todos sus puntos de contacto. Por lo tanto, propósito, marca corporativa y activar a través de comportamientos es una función que debe de estar integrada. La tercera función integrada es, si lo haces bien, defines el propósito, lo activas y le das vida a través de todos los puntos de contacto, ¿qué estás haciendo? Estás construyendo y fortaleciendo tu reputación y mitigando los riesgos reputacionales. Por lo tanto, ese es el otro ámbito funcional que es absolutamente clave para esta dirección general de gestión de intangibles. El siguiente paso es que nada de todo lo que hemos hecho tendría o podría trasladarse en capios e influir en las percepciones y los juicios que hacen sobre nosotros sin comunicación. Por lo tanto, la comunicación es fundamental. Comunicación con todos los stakeholders a través de todos los canales y, sobre todo, la construcción de contenidos propios que son viralizados por nuestros propios clientes, nuestros propios empleados. Y finalmente, además de esta función de comunicación, la última, que es absolutamente necesaria, es crear un área de inteligencia, de conexión, de contexto social, de análisis, de medición, que permita de una manera transversal alimentar a toda la organización que tiene en distintas áreas y funciones, tienen mediciones que son muy parciales, que son solamente mediciones de un stakeholder, de la satisfacción del cliente, del compromiso de los empleados que están en distintas áreas. La función aquí de este gestor de intangibles es integrar todo ese conocimiento que ya existe en la organización para tomar decisiones informadas. Entonces, creo que eso es básicamente cómo podríamos definir este contexto de gestión integrada de intangibles. Interesante, Ángel. La verdad es que lo has definido muy bien y has hecho como una radiografía de cómo se debe trabajar todo esto, ¿no? Me ha gustado lo que has dicho de hay que trabajar con todos los stakeholders, no para ellos, sino con ellos. Eso es muy importante. Eso es muy importante y a veces se nos olvida. Para ir concluyendo y empezar ya con el debate un poquito, quería preguntarle a Sebastián, contextualizar un poco y comentar, o sea, a pesar de la creciente importancia de los activos intangibles, no todas las empresas los gestionan adecuadamente, quizá por falta de experiencia o porque no saben qué iniciativas acometer. Sí que nos gustaría que nos dijeras brevemente, Sebastián, ¿qué debería hacer una empresa que quiera iniciarse en la gestión adecuada de los activos intangibles y por dónde tiene que empezar? ¿Qué pasos debería dar y qué beneficios va a obtener de todo esto? Bueno, aquí la aproximación debe ser siempre cuando se acomete un proyecto, desde una corporación, de una empresa, de una institución, lo clave es que se acometa de una forma profesional.
¿Qué quiero decir con esto? Pues profesionalizar el ámbito de la gestión de la reputación pasa por contar con el perfil competencial adecuado que sea capaz de tener la máxima responsabilidad sobre un modelo en el que ese director corporativo integre, por supuesto, o coordine todo el ámbito de la comunicación interna, todo el ámbito de relaciones institucionales, el ámbito de medios, el ámbito de marcas, redes sociales. Es un departamento integrador de todo el ámbito corporativo, pero sobre todo que debe trabajar de una forma muy transversal con todas las direcciones de la organización, ¿no? Debe ser un poco como ese pegamento que te permita o que permita de una forma transversal, como decía, a toda la organización trabajar de acuerdo a un propósito, lo ha definido muy bien Ángel, de acuerdo a una cultura corporativa, es decir, es ir aguas arriba para definir claramente tu ADN y luego llegar a la comunicación, efectivamente, que es la parte imprescindible para poder poner en valor todo esto y conseguir ese reconocimiento de lo que es la realidad de la organización, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, quizá también añadir, y para ir terminando y pasar al debate, que sería importante reivindicar que muchas veces se está banalizando casi el término reputación cuando ni siquiera se han sentado las bases de lo que es la reputación, ¿no? Nosotros en Villafañe y Asociados, por ejemplo, nos atrevimos a lanzar el único diccionario de la reputación que se ha lanzado en el mundo, con más de 200 términos, definidos muchos de ellos por primeros ejecutivos de las organizaciones, CEOs y presidentes de empresas del IBEX 35, porque es una manera también de involucrar a nuestros grandes jefes, a los máximos responsables, en cuál es el marco de la reputación, entender qué quiere decir, cómo puede ayudar al negocio y automáticamente se desencadena la búsqueda de ese profesional adecuado, la búsqueda de una estructura adecuada para poder conseguir el máximo desempeño y basándose precisamente en eso, en la profesionalización de un área que puede y debe ser estratégica, que es un driver de negocio, que debe ser gestionada por el perfil competencial adecuado, que cuando todo esto se aúna, pues seguro que dará un resultado óptimo para el desempeño de cualquier organización del mundo. Bueno, pues agradeceros a las dos vuestras reflexiones. Os recordamos a todos los asistentes que podéis escribir ya vuestras preguntas en el chat. Tenemos tiempo hasta las 10:30 y os invitamos a que os animéis porque ahora es cuando empieza toda esta conversación y podemos sacar aquí todos cosas interesantes, ¿no? Tenemos ya la primera pregunta. Maite Pérez, directora de Brandoc. Abrimos micro y preguntas. Ángel, creo que quieres preguntarle, ¿verdad? Sí, gracias, Ruth. A mí me gustaría poner la vista un poco en el futuro, ¿no? Una mirada hacia el futuro, Ángel, y me gustaría preguntarte hacia dónde crees que va a evolucionar la gestión de los intangibles. O sea, dentro de 5 o 10 años, ¿cuál crees que va a ser la realidad, ¿no? En este sentido. Gracias. Muy bien. Muchas gracias por tu pregunta. Una vez más, acudiendo a la investigación. Si quieres pronosticar el futuro, has de seguir las tendencias de forma sistemática a lo largo de los años. Entonces, llevamos ahora 6 años publicando una investigación que regalamos de forma generosa a todos, ¿no? Que es Approaching the Future, tendencias en reputación y gestión de intangibles. El día 13 de mayo a las 4 de la tarde haremos el lanzamiento mundial de esta investigación que, mirando hacia atrás, es lo que te permite proyectar hacia el futuro. Y también por las características, ¿no? de esta investigación, porque la hacemos con Canvas Estrategias Sostenibles. ¿Y en qué se basa esta proyección de futuro? Se basa, en primer lugar, en haber analizado durante todo el año, porque cada año nos lleva un año preparar la siguiente edición. Durante este año hemos seguido 400 fuentes relevantes de tendencias, de estudios, de investigaciones. Hemos consultado a cerca de 500 directivos en España y en América Latina, precisamente sobre tendencias de futuro. Y este año hemos incorporado algo que es fundamental para hablar de futuro, ¿no? Que es un panel de expertos, de grandes expertos, que con investigación cualitativa, con entrevistas en profundidad, nos están hablando precisamente de cómo imaginan ese futuro. Finalmente lo hemos complementado con la investigación de los ecosistemas digitales, de las conversaciones online, gracias a la cátedra que tenemos de medición y gestión de intangibles en la Universidad de Málaga, los ingenieros que están al frente de esa cátedra, de tal manera que este año
hemos identificado, y no voy a hacer un spoiler, que no se asuste el equipo de Corporate Excellence, pero sí puedo decir que hemos identificado 15 grandes tendencias, algunas de las cuales pues, claramente marcan una pauta que inevitablemente va a llegar, ¿no? Y que vuelve a reafirmar la importancia que tiene el propósito, la construcción de capital social y relacional con nuestros grupos de interés. Lo veremos el día 13 de mayo a las 4 de la tarde. ¿Y cómo imagino el futuro? Sintetizándolo todo, es un futuro en el que claramente las decisiones empresariales se toman en un cuadro de mando, en el que tenemos indicadores financieros, como hemos tenido siempre, pero tenemos también indicadores no financieros, como la reputación, el valor de la marca, el compromiso de los empleados, la satisfacción de los clientes y la capacidad para generar advocacy, para generar prescripción. Y estos indicadores van a estar relacionados con las políticas de remuneración de toda la organización. En ese futuro, en el que así es como se gobiernan las empresas, tendremos empresas que están volcadas y que salen de la prisión del corto plazo para abrazar la creación de valor a largo plazo, y con estos indicadores, esa creación de valor a largo plazo va a ser distribuida de forma equitativa entre todos sus grupos de interés. Ese es el futuro. Y el futuro pasa por la incorporación de estos KPIs, de estos indicadores no financieros, directamente vinculados a las políticas de remuneración de los empleados y de los directivos. De hecho, en muchas de las compañías de Corporate Excellence ya han incorporado estos indicadores vinculados a los bonos y a los ingresos variables de sus equipos directivos. Ángel, qué bien suena todo esto, ¿no? La verdad es que, bueno, firmo. Dime dónde hay que firmar, que me apunto, ¿no? A todo esto, la verdad. Muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes el 13 de mayo a las 4 de la tarde de este informe, esta investigación que habéis llevado a cabo. Muchas gracias, Ángel. Bueno, y ahora yo tengo una pregunta para ti, Sebastián. Has hablado antes del tema de los KPIs y lo estáis nombrando continuamente en este foro. Me gustaría profundizar un poquito más en este tema y que nos contaras un poco cuál es la metodología que a día de hoy se suele emplear más. Bueno, se ha comentado antes, hay muchísimas metodologías. Ángel comentaba al principio un evento, ¿no? que había aglutinado más de 25 formas de medir y la reputación. Yo personalmente creo que deberemos trabajar en aunar conceptos y marcos comunes. Lo digo para que todo pueda ser también comparable, ¿no? Porque imaginaos que cada empresa del mundo tiene su propia metodología, entonces nunca podríamos, entre comillas, aprender, ¿no? Pero bueno, eso es una opinión más personal. Pero sí, el tema de los KPIs es crucial. Nosotros en Villafañe Asociados, pues para algunas compañías llegamos a medir hasta 500 indicadores, ¿no? Cuadros de mando de reputación que te permiten medir indicadores de todo tipo, indicadores de negocio, de realidad, pero también de reconocimiento. O sea, un indicador al final asociado al clima laboral, pues es ese KPI que 2 veces al año te permite testar cuál es el clima laboral del empleado o cuál es la opinión del empleado o el posicionamiento del empleado con respecto a las fortalezas o atributos que está trabajando la compañía, ¿no? En base a eso se pueden derivar distintos KPIs. O un KPI, eso es un KPI de realidad, o un KPI de reconocimiento, pues por ejemplo, la gente está trabajando muchísimo el tema de los rankings. Es decir, es que tú puedes hacer muy bien las cosas, pero si no eres reconocido adecuadamente a nivel de rankings, y a ver los hilos y de todo tipo, ¿no? En España o en el ámbito iberoamericano, por ejemplo, hay un ranking que se usa mucho, que es el ranking Merco, ¿no? Pues al final, pero hay muchos, es el Dow Jones Sustainability, ese es el informe Rodanco, es todos aquellos que por defecto las compañías trabajan para poder conseguir ese reconocimiento en base a su realidad, ¿no? Pues también hay que trabajar adecuadamente. Ahí hay muchísimos indicadores que te permiten realmente testar o medir cómo está viendo la sociedad en general o el stakeholder analistas o inversores y demás determinado posicionamiento. Los KPIs deben ser algo vivo, no es un dato estático
que se produce y queda aislado ahí, ¿no? Sino que se deben definir metodologías que te permitan que el KPI tenga continuidad en el tiempo, para que ese dashboard, ese cuadro de mando reputacional, que por cierto es un producto que se vende mucho porque realmente se convierte en la posibilidad de gestionar, de acuerdo a indicadores, tu reputación en your pocket, ¿no? En your smartphone. Además va, gracias a la tecnología, bajo planteamientos Power BI y es muy accesible, muy fácil. Y cuando se actualiza el KPI, aparece actualizado y te reposiciona automáticamente toda la información. Esa es la información en tiempo real. Eso es lo que comentábamos antes, la toma de decisiones en base a datos empíricos, ¿no? También es cierto que se puede hacer un cuadro de mando con 25 o 30 indicadores e incluso se puede hacer un dashboard para el ámbito solamente de la comunicación o un ámbito específico e ir construyendo poco a poco. Es decir, que esto es muy flexible y muy adaptable a cualquier tipo de organización, porque se puede llegar a un planteamiento de máximos donde se mide todo, en el sentido literal, o un planteamiento más reducido donde se miden algunas facetas. Voy a contar una anécdota que yo creo que es muy inspiradora. No es una anécdota, bueno, lamentablemente no es tan común, pero hay una empresa de IBEX 35 que a sus consejeros tienen dentro de su bono una parte específica asociada a la evolución del índice de reputación que obtienes gracias a un cuadro de mando de reputacional. Es decir, cuando la reputación se mide, pasa a ser tan importante como para entender que es parte de los objetivos de la organización, empezando por el propio consejo. Eso es real. Es decir, la reputación es un driver que suma o resta en los objetivos de negocio. Tanto es así que afecta al bono de los consejeros, ¿no? Pero para eso tenemos que medirlo, tenemos que tener los indicadores, tenemos que tener ese cuadro de mando, ¿no? Y sí, yo reivindico porque es útil, porque es práctico, porque cada vez más organizaciones se están metiendo en esta dinámica, a que todo esto debe y puede medirse, ¿eh? De hecho, si puedo añadir algo a lo que acaba de comentar Sebastián. Nosotros, como sabéis, organización empresarial, identificamos las carencias en herramientas de medición o de gestión. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues hemos elaborado un sistema o un ecosistema de innovación y de conocimiento con más de 110 universidades, escuelas de negocios y consultoras. Entonces, por poner un ejemplo de lo que acaba de mencionar Sebastián, con ellos, con Villafañe y Asociados, precisamente, porque las empresas necesitamos tener un seguimiento puntual de todos aquellos rankings, premios, sistemas de valoración o de evaluación de nuestro desempeño. Nuestro reto era poder conseguir una herramienta que fuera digital, en tiempo real, y que fuera capaz de darnos acceso a más de 1.500, creo que son, rankings y sistemas de valoración. Entonces, con ellos pues, hemos desarrollado el Key Monitor digital. Quizá no lo ha mencionado Sebastián porque no quería hacer mención de algo que comercializa, pero yo lo digo, y lo digo desde el lado de la empresa. Este desarrollo es útil y nos permite hacer un seguimiento de ese mapa completo de lugares desde donde se evalúa el desempeño de las empresas. Tenemos otra pregunta de Toya Bernard, Nasertic. Toya, cuando quieras formular la pregunta. Justo ya la acaban de contestar ahora. Preguntaban básicamente si esos 25 modelos al que habían hecho referencia en varias de sus intervenciones estaban acceso libre o si podían introducir, no sé, algún KPI general que una empresa debe medir sí o sí, pero bueno, con Key Monitor supongo que estará contestado. Sí, el Key Monitor es una herramienta que te permite gestionar el reconocimiento de cualquier tipo de organización. En base a tus atributos, pues se identifican hasta 1.700 monitores, rankings, asociaciones, premios en 50 países de todo el mundo. Entonces, gracias a la tecnología, tú puedes gestionar cómo está tu marca en cualquier país del mundo en base a tus atributos y sobre todo comparándola con el resto de competidores en ese país, ¿no? Eso es una simple herramienta, es una herramienta muy potente. Corporate la ha considerado como el estándar global de la gestión del reconocimiento porque realmente es un estándar, no existe nada parecido a eso, ¿no? Y es tecnología española. Y bueno, y en ese sentido el que por defecto
esto pudiera plantearse como un joint venture con la fundación de referencia en el ámbito de la gestión de los intangibles, pues será crucial, ¿no? Porque al final también hay que agradecer ese apoyo pues a todas aquellas iniciativas de todas aquellas empresas que trabajan de una forma seria y profesional la reputación, porque no somos los únicos y, por supuesto, eso es una excelente noticia, ¿no? Entonces, al final hay que ver, hay que comparar, hay muchas metodologías. Es verdad que no todo el mundo tiene 25 años de trayectoria, ¿no? Que es... que yo siempre digo que el fundador de nuestra organización, cuando dijo hace 25 años que la reputación podía medirse, no se le consideró un visionario, se le consideró un loco, ¿no? Y hoy se ha visto, evidentemente, y no lo hemos dicho nosotros, que realmente es un planteamiento crucial, ¿no?, en el desempeño de las organizaciones del siglo XXI. Madre mía, qué información tan valiosa, la verdad, y tan práctica a su vez. Bueno, pues tengo una pregunta un poco para los dos. Por finalizar un poquito este foro, la cultura corporativa es otro de los activos intangibles más relevantes, puesto que favorece la retención del talento. Es un factor de atracción de talento. ¿Cómo deben coordinarse los diferentes departamentos, personas, comunicación, dirección general, para que la cultura impregne a todas las personas que forman la compañía? Si quieres empezar, bueno, Sebastián o Ángel, bueno, como queráis. Bueno, Ángel, si quiere. Sí, muchas gracias. Bueno, pues uno de los retos que hemos identificado desde hace muchísimo tiempo es precisamente que para gestionar bien los intangibles, la reputación, la marca, el propósito, los valores corporativos, lo que tenemos que hacer en las empresas que tengan más de 10 años, que no han nacido en el mundo digital, es aplanar las organizaciones. Nuestras empresas en todo el mundo se han organizado de la manera más eficiente para el mundo de lo tangible. Para tener éxito en el mundo que ya no existe, necesitabas trabajar en departamentos aislados, en forma de silos, con objetivos verticales que hicieran posible la producción masiva al menor coste posible y su distribución masiva al menor coste posible. Era en lo que se basaba el pasado, ¿no? Pues bien, a día de hoy, para poder gestionar de una manera adecuada reputación, comunicación, cultura, y dar vida al propósito, necesitamos de la colaboración y de la creación de sistemas de gobernanza que son multifuncionales, donde claramente el factor por el que todos quieren trabajar y el único que es capaz de aglutinar, digamos, las voluntades de las diferentes áreas funcionales de una empresa es la reputación. ¿Por qué? Porque básicamente cuando tienes una reputación fuerte, eso beneficia de forma general a todos en la organización, tanto en lo emocional como en la consecución de sus objetivos monetarios. Cuando tienes una buena reputación, eres capaz de atraer y retener personas, área de personas. Cuando tienes una buena reputación, eres capaz de atraer, fidelizar clientes, áreas comerciales y de marketing. Cuando tienes una buena reputación, atraes capital a menor coste, área financiera. Cuando tienes una buena reputación, eres capaz de generar innovación, porque tienes un modelo que atrae la co-creación con tus grupos de interés, el área de innovación. Cuando tienes una buena reputación, la consigues porque eres una empresa sostenible con un liderazgo responsable. Todas las áreas de sostenibilidad, responsabilidad social. Cuando tienes una buena reputación, en definitiva, tienes la manera en la que todos salen beneficiados y es el argumento por el cual podemos aplanar las organizaciones siempre y cuando tengamos a la reputación como uno de los indicadores que están vinculados al bono de las diferentes funciones. Y hablando en concreto del área de gestión de personas, precisamente gracias a la toma de conciencia de la importancia del propósito y de su activación a través de los valores y de la cultura, lo que tenemos es la posibilidad de entender realmente la gestión de personas no como un gasto, sino como una inversión en una cadena de valor en la que los empleados comprometidos, viviendo un propósito compartido, están generando directamente una cadena de valor que pasa por la atracción y fidelización de clientes y la demostración de que trabajar con los empleados genera valor y protege la reputación de una organización. Sí, sin duda. Yo, bueno, como estamos ya en la recta final, aquí reivindicar la importancia que tiene la gestión de los intangibles. O sea, los principales intangibles o los tradicionales en este entorno de cambio continuo,
pues son la marca, el talento, la propiedad intelectual, el fondo de comercio. Estos son los intangibles que por defecto se han gestionado de forma convencional, ordinaria y por defecto, ¿no? Pero reivindicar precisamente que cuando el Banco Central Europeo demanda a todas las entidades financieras que identifiquen, y se abren comillas, sus riesgos reputacionales y que se anticipen para definir provisiones de fondos que puedan dar respuestas a esos riesgos reputacionales, hemos entrado en una nueva era, cuando los reguladores están pidiendo a las organizaciones que monitoricen su reputación, que identifiquen sus riesgos reputacionales, que reconozcan que eso tiene una repercusión directa en su negocio, pues estamos realmente en esa nueva dimensión que hace que esto tenga que gestionarse sí o sí. Nunca ningún tipo de organización, de empresa, institución ha tenido tal nivel de exposición como ahora. Es brutal. En un entorno tan cambiante, no monitorizar o no gestionar el ámbito de la reputación de una forma profesional implica muchísimos riesgos. Y una clarísima desventaja con respecto a las compañías que ya están trabajando de una forma estructurada y organizada. Y además esto no tiene que ver con el tamaño de las organizaciones. Esto se puede y se debe adaptar a cualquier tipo de organización. Ya hemos hablado de perfiles que pueden integrar distintas áreas o de roles que a lo mejor una organización pequeñita debe asumir el propio CEO o el primer ejecutivo, ¿no? Yo, fijaos, por concretar un simple mensaje, el mejor ejemplo de que estamos en esta nueva era y de que todo esto puede y debe medirse y no hay marcha atrás, yo voy a compartir aquí una pequeña primicia, ¿no? Una gran primicia. Fijaos, AENOR, la certificadora de referencia, va a presentar muy pronto de la mano de un trabajo realizado, de un indicador realizado por Villafañe Asociados, la primera certificación en buen gobierno del mundo. Certificación en buen gobierno. ¿Se puede certificar el buen gobierno? Estamos hablando del ámbito de los intangibles, de la gestión, de la paridad de género, del posicionamiento reputacional de una organización. Sí, y cada vez hay más iniciativas que demuestran que esto no tiene marcha atrás, que es una inercia, un camino en el que necesariamente se meterán aquellas empresas que deseen sobrevivir en el siglo XXI o desaparecerán, porque serán los stakeholders los que les penalicen. Y si no tienes una escucha activa, si no sabes qué está pasando ahí, si no lo sabes interpretar, si no sabes ajustar la organización, además en tiempo real, serás clarísimamente damnificado y perjudicado por tu grupo de interés, empezando por los clientes, ¿no? Con lo cual, bueno, agradeceros en ese sentido la posibilidad de compartir toda esta información, pero que no está basado en nuestro punto de vista, en el de Ángel y en el mío. Está basado en que precisamente monitorizamos y trabajamos en esas tendencias, lo he definido muy bien. Para entender hacia dónde va el futuro, debes seguir las tendencias, y todas las tendencias coinciden en lo que aquí estamos comentando. Con lo cual, bueno, en ese sentido, pues abiertos a colaborar, a apoyar, a dirigir y a humildísimamente poner a servicio de cualquier tipo de organización todo ese conocimiento que además en Corporate Excellence, que encima está sintetizado, porque ya estamos todas las consultoras, todas las grandes corporaciones y todo el conocimiento que por defecto se ha generado en el ámbito de la reputación. Bueno, y por finalizar, Ángel, a ver si nos puedes dejar tú también una última reflexión en este foro. Una reflexión y una invitación. La invitación primero, porque Sebastián ha sido muy generoso al decir que están todas las empresas, todas las consultoras, todas las instituciones académicas con nosotros. No, nos falta mucho camino por recorrer, y es una invitación a todas las empresas que quieran unirse a este movimiento, a esta comunidad de autoayuda, vamos a llamarle así, en la gestión de los intangibles, que es nuestra fundación. Esa sería la invitación. Y la reflexión tiene que ver con la propia economía de España. Las economías con futuro son las economías en las que el peso de los intangibles es mayor. España tiene una gran oportunidad. ¿Por qué? Pues porque se encuentra en un lugar, según las investigaciones que publica cada año la Fundación Cotec, gracias a su alianza con la Universidad de Valencia, se encuentra España lejos del lugar que debería de ocupar en ese ranking que podríamos presentar de el peso de los intangibles en las economías, y que está encabezado por Estados Unidos y los países del norte de Europa. Y España no ocupa el lugar que le corresponde. Estamos en un lugar que tiene muchos ámbitos de mejora.
Entonces, ¿cuál es la enorme oportunidad para España? Pues precisamente en los fondos europeos. Los fondos europeos son fondos que están directamente relacionados con el fortalecimiento de los capitales intangibles, el fortalecimiento del capital social y relacional, el fortalecimiento del capital innovación, del capital talento y del capital medioambiental. Estos 4 capitales intangibles son precisamente los pilares en los que se basa el criterio de acceso a los fondos europeos. Por lo tanto, es una oportunidad enorme para fortalecer nuestra gestión en España como economía de estos capitales intangibles. Por lo tanto, ocupar el lugar que nos corresponde y, gracias precisamente a la gestión excelente de los intangibles, poder hacerlo en todo el tejido empresarial. Yo creo que ese es el mensaje de optimismo que quería compartir como reflexión final. Bueno, pues desde Brando Comunicación nos sumamos a tu llamamiento, por supuesto, y esperemos que esto crezca. Ya no queda tiempo para más. Despedimos así el 6º Foro Conversaciones Más Cerca, una iniciativa de Brandoc con la colaboración de Caja Rural de Navarra. Agradecemos la participación de Ángela Lloza y Sebastián Cebrián, que nos han revelado algunas claves muy interesantes sobre la gestión de los activos intangibles y la medición de la reputación corporativa. Damos también las gracias a las personas que han asistido como oyentes, participantes, y confiamos en desarrollar próximamente una 7ª edición. Muchas gracias a todos y todas y esperamos vernos próximamente o en otro foro o en otro encuentro. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.